¿Te imaginas una historia donde el orgullo y el prejuicio puedan separar y luego unir a dos almas destinadas a estar juntas? Hoy te traigo uno de los romances más icónicos de la literatura, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Dentro de los personajes de esta novela está Elizabeth Bennet, una de las heroínas más queridas de la literatura. Inteligente, ingeniosa y con un fuerte sentido de la moral, Elizabeth es una joven que no teme desafiar las expectativas de su tiempo. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Elizabeth valora la autenticidad y el amor verdadero por encima de las riquezas y el estatus social. Su aguda percepción le permite ver más allá de las apariencias, pero también la lleva a cometer errores al juzgar a los demás, especialmente en su relación con el misterioso y orgulloso Mr. Darcy. A lo largo de la novela, Elizabeth demuestra ser una mujer de principios, capaz de admitir sus propios errores y crecer a partir de ellos, convirtiéndose en un símbolo de independencia y fortaleza femenina. Fitzwilliam Darcy, más conocido como Mr. Darcy, es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de Orgullo y Prejuicio. Como un hombre de inmensa riqueza y estatus social, Mr. Darcy parece tenerlo todo, pero su actitud fría y orgullosa lo hace difícil de comprender y, en ocasiones, de querer. Su reservado comportamiento y su aire de superioridad provocan juicios apresurados en quienes lo rodean, incluida Elizabeth Bennet. Sin embargo, bajo esa fachada distante, Darcy es un hombre de profundas emociones y principios sólidos, dispuesto a proteger a quienes ama a toda costa. A lo largo de la historia, su carácter evoluciona, revelando un corazón generoso y una capacidad para el amor verdadero, que desafía las expectativas iniciales tanto de Elizabeth como de los lectores. La familia Bennet es el corazón de Orgullo y Prejuicio, compuesta por 5 hermanas, cada una con una personalidad única, y sus padres, Mr. y Mrs. Bennet. Mr. Bennet es un hombre tranquilo y sarcástico, que a menudo observa con ironía las preocupaciones de su esposa. Mrs. Bennet, en cambio, está obsesionada con casar bien a sus hijas, viendo el matrimonio como la única solución para asegurar su futuro. Las hermanas Bennet representan una gama de actitudes y deseos, desde la sensata y reflexiva Jane, hasta la impetuosa y coqueta Lydia. Esta mezcla de personalidades da lugar a tensiones y malentendidos dentro de la familia, pero también a momentos de ternura y apoyo mutuo. A lo largo de la novela, las dinámicas familiares reflejan las presiones sociales de la época, así como las expectativas y limitaciones que enfrentan las mujeres en su búsqueda de amor y seguridad. El tema del orgullo es central en Orgullo y Prejuicio y afecta profundamente las percepciones y acciones de los personajes a lo largo de la novela. Mr. Darcy es el ejemplo más claro de cómo el orgullo puede moldear el comportamiento. Desde el principio, su elevada posición social y su fortuna le han inculcado un sentido de superioridad que se manifiesta en su actitud distante y a menudo despectiva hacia aquellos que considera inferiores. Este orgullo lo lleva a rechazar a Elizabeth Bennet en un principio, no solo porque ella no cumple con sus estándares sociales, sino porque no quiere asociarse con su familia, a la que considera de menor categoría. Sin embargo, su orgullo también lo ciega ante las verdaderas virtudes de Elizabeth, retrasando su reconocimiento del amor que siente por ella. Elizabeth Bennet, por otro lado, también es víctima del orgullo, aunque en un sentido diferente. Su orgullo se manifiesta en su fuerte independencia y en su confianza en sus propias percepciones. Cuando conoce a Darcy, su orgullo la lleva a juzgarlo rápidamente y de manera negativa, influenciada por su trato inicial y las palabras de personajes como Mr. Wickham. Este juicio erróneo la hace rechazar a Darcy sin considerar completamente su carácter y las circunstancias que lo rodean. El orgullo de ambos personajes crea una barrera significativa en su relación. Cada uno se aferra a sus percepciones iniciales, lo que provoca malentendidos y tensiones. Sin embargo, a medida que la historia avanza, ambos son confrontados con sus propios errores. Darcy debe aprender a moderar su orgullo y abrirse a las críticas, mientras que Elizabeth debe reconocer que su orgullo la llevó a prejuzgar injustamente. Finalmente, la superación del orgullo permite a ambos personajes crecer y encontrar la felicidad juntos. La novela, por lo tanto, sugiere que el orgullo, cuando se deja sin control, puede distorsionar la realidad y obstaculizar la verdadera comprensión y el amor. Solo cuando Darcy y Elizabeth logran ver más allá de su orgullo, pueden realmente comprenderse y apreciarse mutuamente. Este análisis muestra cómo el orgullo afecta no solo a Darcy y Elizabeth, sino también a otros personajes de la novela, subrayando su impacto en las relaciones humanas y en la sociedad en general. La sociedad de la época estaba fuertemente jerarquizada y los prejuicios de clase eran omnipresentes. Elizabeth Bennet, por ejemplo, inicialmente desprecia a Darcy debido a su arrogancia y a su posición social superior.
Este prejuicio inicial impide que ambos vean las cualidades del otro y retrasa su acercamiento. Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy se han convertido en arquetipos literarios y han inspirado innumerables adaptaciones cinematográficas y televisivas, así como obras de arte y referencias en la cultura popular. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio 2005, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, esta adaptación cinematográfica ofrece una visión más moderna y visualmente impactante de la novela de Jane Austen. La película destaca por su fotografía, vestuario y banda sonora, que transportan al espectador a la Inglaterra del siglo XIX. Aunque se toma algunas libertades con la trama original, logra capturar la esencia de la historia y cautiva a un público más joven. En resumen, Orgullo y Prejuicio ha trascendido las barreras del tiempo y la cultura gracias a sus personajes inolvidables, sus temas universales y su crítica social sutil. Sigue siendo una obra relevante que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones.